La primera integral que vamos a hacer va a ser la integral de 2x al cuadrado menos 5x más 3 diferencial de x. Y con esta integral vamos a explicar un par de propiedades que tienen todas las integrales, ¿vale? Ahí lo que tenemos es un polinomio con el diferencial. Por lo tanto, lo primero que tenemos que observar es si tenemos algún exponente para todo el polinomio. Como no tenemos ningún exponente para todo el polinomio, podemos aplicar una primera propiedad y esta propiedad nos dice que si nosotros tenemos la integral de la suma de dos funciones por el diferencial, se puede separar en dos integrales de esas dos funciones por el diferencial de la variable. De manera que la integral que tenemos aquí la podemos separar no en dos, sino en tres funciones, porque como tenemos tres sumas, respetando siempre el signo operacional. En este caso, como es una diferencia, y tenemos tres integrales que podemos resolver individualmente. Ahora, tenemos una segunda propiedad que podemos aplicar. Y la segunda propiedad que podemos aplicar es que cuando nosotros tenemos la integral de un número real k por una función y por el diferencial, el número real puede salir fuera de la integral multiplicando a la integral. Por lo tanto, en la primera integral que tenemos, 2 por la integral de x al cuadrado diferencial de x, menos 5 por la integral de x diferencial de x, más 3 por la integral del diferencial de x. ¿Vale? Y ahora ya podríamos resolver esas tres integrales de una manera más sencilla. ¿Por qué? Pues porque son integrales de tipo potencia, donde se suma 1 al exponente y se divide entre el exponente que nos queda. Que sería la integral de tipo potencia que vimos ayer, y la recordamos. La integral de x elevado a n por el diferencial de x es igual a x elevado a n más 1 entre n más 1 más c. Por lo tanto, lo que vamos a obtener va a ser 2 por x elevado al cubo partido por 3 menos 5 por x elevado al cuadrado partido por 2 más 3 por la integral del diferencial de x, que es x, más la constante c. Y ya tendríamos la integral. ¿Vale? Bien. Segunda integral que vamos a hacer. La integral de 1 menos x por la raíz de x diferencial de x. Bien. Aquí lo que tenemos es un producto de dos funciones. 1 menos x por un lado y raíz de x por otro. No se pueden separar esas dos funciones en dos integrales, al ser un producto. Por lo tanto, siempre que tengamos un producto de funciones, desarrollamos el producto. Al desarrollar este producto, nos queda la raíz de x
menos x por la raíz de x, todo por el diferencial de x. Ahora sí tenemos una suma y podemos separar la suma. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos la integral de la raíz de x por el diferencial de x menos x por la raíz de x diferencial de x. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en el momento en el que tenemos raíces, da igual que sean raíces, da igual el índice de la raíz, da igual que sea una raíz cuadrada, una raíz cúbica, la raíz que sea, y está multiplicando por un polinomio, nosotros tenemos que desarrollar ese producto con potencias, con las propiedades de potencias. Entonces recordamos que propiedades de potencias, y recordamos que toda raíz enésima de x elevado a m es igual a x elevado a m partido por n, a un exponente racional. Por lo tanto, la primera integral me quedaría x elevado a un medio, diferencial de x, menos x por x elevado a un medio, diferencial de x. Por propiedades de potencias también sabemos que si tenemos el producto de potencias de la misma base, a elevado a n por a elevado a m, lo que tenemos es una suma a elevado a n más m, una suma de exponentes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tendríamos la integral de x elevado a un medio por el diferencial de x menos la integral de 1 más un medio, que son 3 medios, diferencial de x. Y ahora ya tenemos integrales de tipo inmediato, en donde sumamos 1 al exponente y lo dividimos entre el exponente que nos queda. De manera que tendríamos x elevado a 3 medios entre 3 medios menos x elevado a 5 medios entre 5 medios. Más c. ¿Hemos terminado con la integral? Bueno, pues si tuviésemos que hacer una integral definida, podríamos ya aplicar ahí los valores de x que nos den los límites de integración. Pero tenemos que acostumbrarnos a que si la integral me la dan con raíz, el resultado lo tengo que poner con raíz. Es decir, no podemos dejarlo así, por decirlo de alguna manera. Entonces, simplificamos a forma radical, y la simplificación a forma radical lo que nos quedaría sería 2/3 de la raíz cuadrada de x al cubo menos 2/5 de la raíz cuadrada de x a la quinta más c. Y ese sería el resultado de nuestra integral. ¿Vale? Siguiente integral. Integral de 3x más 4 elevado al cuadrado, diferencial de x. Bueno, pues aquí ya lo que tenemos es una integral en donde tenemos un polinomio elevado a una potencia. ¿Vale? Por lo tanto, al tener un polinomio elevado a una potencia, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta integral va a ser de tipo potencial siempre y cuando encontremos la base de la integración inmediata. Es decir, una integral es inmediata si tiene la función, la derivada de la función y el diferencial, donde la función me indica el tipo de integral que tengo. ¿Vale? Bien, ayer dijimos que la forma más sencilla de ver si cumplimos esa propiedad, si cumplimos esa característica, que tengamos la función, la derivada de la función y el diferencial, es primero identificar la función, entonces identificamos
la función, que en este caso, como lo que tenemos es algo elevado al cuadrado, ese algo va a ser la función. Y para nosotros la función es 3x más 4. Una vez que tenemos identificada la función, lo segundo que vamos a hacer va a ser determinar o realizar un cambio de variable para comprobar si haciendo ese cambio de variable podemos obtener la expresión f de x derivada de la función y diferencial. Entonces planteamos un cambio de variable y el cambio de variable va a ser que 3x más 4 sea igual a t. Una vez que tenemos planteado el cambio de variable, ahora lo que vamos a hacer va a ser derivar ambos miembros y al derivar ambos miembros aparece el diferencial de x y aparece también el diferencial de t. Recordamos que para que nosotros podamos integrar una función, debemos tener como mínimo el diferencial de la variable con respecto a quien queremos integrar. Por eso derivamos para obtener el diferencial de t, y ahora una vez que tenemos ese diferencial de t obtenido, despejamos el diferencial de x y el diferencial de x sería igual al diferencial de t partido por 3. Bien, ya hemos realizado el cambio de variable y ahora lo que vamos a hacer va a ser implementar ese cambio de variable en la integral. Al implementar el cambio de variable en la integral, esa integral se considera inmediata si nos queda una integral simple, es decir, nos queda una integral con variable y tipo. Y aquí, al implementarlo, nos queda t al cuadrado por el diferencial de t partido por 3. ¿Es simple? Pues a partir de las propiedades que hemos visto en la primera integral, si nosotros tenemos un número real que está multiplicando a la función por el diferencial, puedo sacarlo fuera. Y en este caso tenemos que el 3 se está dividiendo, pero lo podemos sacar como un tercio. Entonces, como tenemos esa posibilidad, sacamos un tercio de la integral de t cuadrado por el diferencial de t y tenemos una integral de tipo inmediata simple de tipo potencia. Y esto nos quedaría un tercio de t al cubo partido por 3 más c. Es decir, un noveno de t al cubo más c. Obviamente, como nosotros hemos hecho un cambio de variable, pues ahora tenemos que deshacer ese cambio. ¿Vale? Tenemos que deshacer ese cambio. Entonces, por último, deshaciendo el cambio, tendríamos un noveno de 3x más 4 elevado al cubo más c. Y esa sería nuestra integral. ¿De acuerdo? Siguiente integral. Bien, en la siguiente integral tenemos un polinomio dividido entre otro polinomio.
Por lo tanto, de principio parece ser que no va a ser una integral de tipo potencial. ¿Qué ocurre? Que en el divisor, en el dividendo de ese cociente, lo que tenemos es un monomio x al cuadrado. Entonces, cuando tenemos un monomio dividiendo, siempre se simplifica la expresión algebraica. Simplificar la expresión algebraica es que como en el numerador tengo una suma y en el denominador tengo un solo monomio, nosotros podemos aplicar la propiedad de integrales que vimos inicialmente y podemos separar por sumas que tengan el mismo denominador. Ahora, por propiedades de potencias, realizando operaciones de potencias, pues x al cubo entre x al cuadrado es x. ¿5x al cuadrado partido por x al cuadrado? El 5 lo puedo sacar fuera de la integral porque es un número real que está multiplicando y me quedaría la integral del diferencial de x. Y el 4 también lo puedo sacar fuera porque es un número real y me quedaría 1 partido por x al cuadrado. Diferencial de x. Bien, aquí tenemos que aplicar una tercera propiedad de potencias. Esa tercera propiedad de potencias son aquellas potencias con exponente negativo. Si tenemos 1 partido por a elevado a n, esto lo podemos expresar como a elevado a menos n. Por lo tanto, aquí tendríamos la integral de x por el diferencial de x, más 5 por la integral del diferencial de x, más 4 por la integral de x elevado a la menos 2, diferencial de x. Y ahora ya podemos integrar como si... perdón, aquí es un signo menos, que se me ha ido. Y ahora ya podemos integrar directamente como si estuviésemos integrando potencias, aunque tengamos un exponente negativo, porque vamos a seguir usando la integral de tipo potencia x elevado a n diferencial de x igual a x elevado a n más 1 partido por n más 1 más c. Con lo cual aquí me quedaría x al cuadrado partido por 2 más 5x más 4 por x elevado a la menos 1 más c. Ese 4 por x elevado a la menos 1 lo podemos expresar en forma de potencia racional como 1 partido por x, este de aquí. ¿De acuerdo? Pero que si lo dejamos como x elevado a la menos 1 no tendríamos problema. Ojo. Importante. La integral de 1 partido por x diferencial de x no se puede expresar de forma racional. No se puede expresar en forma de potencia. ¿Por qué? Porque al hacer la integral tengo x elevado a la menos 1, si le sumo 1 me queda x elevado a la 0. Esa integral, 1 partido por x diferencial de x, es igual al logaritmo neperiano del valor absoluto de x más c. Es una integral de tipo logaritmo. Que
se puede expresar también como la integral de la derivada de la función partido por la función por el diferencial de x. Y esto sería igual al logaritmo neperiano del valor absoluto de la función, más c. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado a la hora de desarrollar esa integral, sobre todo si tenemos una integral de tipo potencia en el denominador que sea x. Nos tenemos que dar cuenta que 1 partido por x es la integral del logaritmo neperiano. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la siguiente. Integral de 7x al cuadrado por la raíz cuadrada de x al cubo más 2. Diferencial de x. Bien, ahí tenemos una integral en donde tenemos, por lo que parece, un producto entre dos funciones, un polinomio y una función radical, pero hemos dicho que cuando tengamos una función radical lo que tenemos que hacer es poner esa raíz en función exponencial, en forma exponencial. Por lo tanto, en realidad, lo que tendríamos aquí sería la integral de 7x al cuadrado por x al cubo más 2 elevado a 1 medio. Diferencial de x. Bien, ¿esta integral es inmediata? No lo sé. ¿De qué tipo es? No lo sé. ¿Vale, Ángels? ¿Cómo podríamos saber el tipo que es? Bueno, pues nosotros de momento hemos visto tipo potencia, que es cuando tengo algo elevado a un exponente, y acabamos de poner ahora la definición de tipo logaritmo. Pero nos vamos a centrar en el tipo potencia. Yo ahí tengo 7 por x al cuadrado. X al cuadrado es una potencia, pero no es una función. Es un polinomio, es un monomio. Sin embargo, tengo x al cubo más 2 elevado a 1 medio. Y eso sí, es una función elevada a una potencia. Entonces, como hemos dicho antes, esta integral va a ser inmediata si cumple que tengamos la función, la derivada de la función y el diferencial. Y lo que vamos a hacer va a ser simple y llanamente aplicar el cambio de variable clásico para comprobar si puede ser inmediata. Entonces, primero identificamos la función. ¿La función puede ser 7x al cuadrado? No. ¿Por qué? Porque en realidad no está elevado a ningún exponente. Es un polinomio al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿X al cubo más 2 puede ser la función? Pues sí, puede ser la función. ¿Por qué? Porque está elevado a un exponente. Está elevado a un medio. Por lo tanto, vamos a identificar la función como x al cubo más 2. Ahora planteamos el cambio de variable. Hacemos un cambio de variable que va a ser x al cubo más 2 igual a t. Bueno, pues como ya tenemos planteado ese cambio de variable, derivamos ambos miembros. Y al hacer la derivada de ambos miembros me queda 3x al cuadrado diferencial de x igual al diferencial de t. Y ahora de aquí despejamos el diferencial de x y al despejar ese diferencial de x lo que nos queda es el diferencial de t entre 3x al cuadrado. Bien, implementamos ese cambio de variable en la función que tenemos que integrar. Y tendríamos
la integral de 7x al cuadrado por t elevado a un medio y por el diferencial de t partido por 3x al cuadrado. Observamos que al hacer esa implementación, la variable x se nos va. Y eso ya es lo que nos dice, eso sería el motivo por el cual esta integral es inmediata. Porque planteando ese cambio de variable, obtenemos una expresión que, aplicando las propiedades anteriores, yo puedo sacar el 7/3 de la integral de t elevado a un medio por el diferencial de t. Y tenemos la expresión de una integral inmediata de tipo potencia. Si no se me hubiese ido la variable x, al hacer la implementación del cambio de variable, no sería inmediata. ¿De acuerdo? Si no se me hubiese ido esa x, que tengo ahí x al cuadrado, si no se me hubiese ido, no sería inmediata. Y aquí ahora ya simplemente resolvemos. 7/3 de t elevado a un medio más 1, que son 3 medios, entre 3 medios, más c, que sería 14 novenos de t elevado a 3 medios, más c. Ahora deshacemos el cambio y como inicialmente a nosotros nos estaban dando la integral con forma radical, pues tendremos que devolver el resultado con forma radical. Aquí nos quedaría 14 novenos de x al cubo más 2 elevado a 3 medios más c, y esto sería igual a 14 novenos de la raíz cuadrada de x al cubo más 2 todo elevado al cubo más c. Y esa sería nuestra integral. ¿Vale? Vamos con otra. Otro de los casos que nos podemos encontrar sería el siguiente. 5x al cuadrado partido por 8x al cubo más 5 elevado al cubo. Diferencial de x. Bien, aquí parece que tampoco va a ser una integral de tipo potencia, porque tenemos una fracción, un cociente entre polinomios. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si nos fijamos, en el numerador tenemos un monomio, que sería 5x al cuadrado, y en el denominador tenemos un polinomio elevado a una potencia. Con lo cual no va a tener nunca la forma de tipo logaritmo, que lo que tiene es en el denominador un polinomio, una función, lo que sea, ¿vale? Y lo que sí que tenemos es un exponente en el denominador. Y al tener un exponente en el denominador, lo que tenemos es un exponente negativo. Por lo tanto, siempre que tengamos un polinomio en el denominador elevado a un exponente, presentamos la integral 5x al cuadrado por 8x al cubo más 5 elevado a la menos 3, diferencial de x. Ahora, aplicando el procedimiento anterior, yo quiero saber si esa integral va a ser inmediata o no, porque tengo ya claro cuál va a ser mi función. Mi función va a ser aquel polinomio, aquel conjunto que esté elevado a un exponente. Entonces, identificamos la función. La identificación de la función en este caso sería 8x al cubo más 5. Planteamos el cambio de variable. (8x al cubo más 5) lo vamos a llamar t.
Derivamos ambos miembros. (24x² por el diferencial de x es igual al diferencial de t). Despejamos el diferencial de x y el diferencial de x sería igual al diferencial de t partido por 24x². Implementamos el cambio de variable en nuestra integral y tendríamos 5x² por t elevado a la menos 3 y por el diferencial de t partido por 28x². Nos pasa exactamente igual que en la anterior. La x² se nos va y por tanto ya sabemos que va a ser una integral de tipo potencia inmediata. ¿Vale? Al igual que en la anterior, vamos a sacar fuera de la integral 5/28 y vamos a hacer la integral de t elevado a la menos 3 diferencial de t. T elevado a la menos 3 diferencial de t sería 5/28 por t elevado a la menos 2 partido por menos 2. ¿De acuerdo? Y esto nos quedaría menos 5/56 de t elevado a la menos 2, o sea, de 1 partido por t². Y ahora directamente deshacemos el cambio de variable y lo que nos quedaría sería menos 5/56 por 1 partido por 8x³ más 5 elevado al cuadrado más la constante, más c. ¿Lo pillamos, Ángels? Bien. Vamos con otra. Vamos a plantear ahora una integral que va a parecer que no es de tipo potencia si aplicamos el cambio de variable, para indicar algo también muy importante, y es que nosotros cuando nos dan una integral tenemos que operar, que saber operar. ¿De acuerdo? Tenemos que saber operar. ¿Qué significa eso de saber operar? Que a mí cuando me dan una expresión matemática tengo que entender que esa expresión matemática la pueda simplificar lo máximo posible. Supongamos que nos dan la integral de la raíz cuadrada de x² más 5x² por el diferencial de x. ¿Vale? Y yo llego y digo, bueno, pues yo lo que tengo ahí no es ni más ni menos que una integral que puede ser de tipo potencia. ¿Por qué? Pues porque está elevado, o sea, es una raíz y por tanto yo podría expresarla como podríamos expresarla como x² más 5x² elevado a un medio. Entonces, como lo que tenemos ahí está elevado a un exponente, diríamos, bueno, pues vamos a hacer el cambio de variable habitual que hemos hecho en las anteriores. Si nosotros hacemos el cambio de variable habitual que hemos hecho en las anteriores, pues lo que tendríamos sería que x² más 5x² lo llamaríamos t, que 2x más 20x³ sería diferencial de x igual al diferencial de t, y aquí al despejar el diferencial de x nos quedaría
el diferencial de t partido por 2x más 20x al cubo. Que si lo implementamos en la integral no se me va a ir por ningún sitio. ¿De acuerdo, Ángels? ¿Qué quiere decir? ¿Que esta integral no es de tipo potencia? Yo no he dicho eso. ¿Qué quiere decir? ¿Que esa integral no es inmediata? Pues hombre, haciendo el cambio de variable directamente, nos sale que no es inmediata. Cuando nos pasa eso, es porque seguramente tengamos que hacer algún tipo de operación matemática previa para o bien simplificar la expresión que tenemos que integrar, o bien entender que la función nos está diciendo otra cosa. ¿Vale? Bien, si yo cojo esta integral y me doy cuenta que x al cuadrado más 5x a la cuarta se puede expresar como x al cuadrado por 1 más 5x al cuadrado, la raíz de x al cuadrado más 5x a la cuarta se puede expresar como la raíz de x al cuadrado por 1 más 5x al cuadrado. Como tengo un producto dentro de la raíz, x al cuadrado lo puedo sacar fuera de la raíz. Y esto sería igual a x por la raíz de 1 más 5x al cuadrado. ¿Vale? Por lo tanto, hemos pasado de tener esa integral a tener esta. La integral de x por la raíz de 1 más 5x al cuadrado. Diferencial de x. Bien. Hemos simplificado la expresión. ¿Vale? Y ahora la función ya no va a ser x al cuadrado más 5x a la cuarta. Planteando el cambio de variable, nuestra función ahora va a ser 1 más 5x al cuadrado, lo voy a llamar t. Si yo ahora derivo ambos miembros, me va a quedar 10x por el diferencial de x va a ser igual al diferencial de t. Y si yo despejo el diferencial de x va a ser igual al diferencial de t entre 10x. Si nosotros ahora implementamos ese cambio de variable en nuestra integral, nos quedaría x por t elevado a un medio por el diferencial de t partido por 10x. Y observamos que se nos va. Podemos sacar el undécimo fuera. T elevado a un medio por el diferencial de t. Un décimo de t elevado a 3 medios por el más c, perdón, partido por 3 medios. Esto serían 2/30, es decir, 1/15 de t elevado a 3 medios más c, y deshaciendo el cambio nos quedaría 1/15 de 1 más 5x al cuadrado elevado a 3 medios más c, y nos quedaría 1/15 de la raíz cuadrada de 1 más 5x al cuadrado elevado al cubo más c. ¿Vale, Ángels? Bien. Por lo tanto, tenemos que entender que cuando estamos integrando habrá ocasiones en las que tengamos que saber cómo simplificar expresiones para ver si tenemos integrales inmediatas. ¿Vale? Bien. Y ahora vamos a
desarrollar la última integral que vamos a hacer hoy, que es la siguiente. Siguiendo en la misma línea, supongamos que tenemos la siguiente integral. X al cuadrado más 2x partido por x más 1 elevado al cuadrado, diferencial de x. Bien, esa integral, lo primero, no tiene pinta de ser una integral inmediata de tipo potencia. Aunque observamos que en el denominador tenemos un polinomio elevado a una potencia. Por lo tanto, me lo pienso. Pero si automáticamente yo hago la derivada de lo que tengo dentro de la potencia, es decir, a x más 1 lo llamo t, pues me doy cuenta que la derivada de x más 1 es igual al diferencial de x y que el diferencial de x sería igual al diferencial de t y no se me va a ir nada. ¿De acuerdo? Bien. Esta integral la podemos desarrollar de forma intuitiva. ¿A qué me refiero con desarrollar una integral de forma intuitiva? Pues a poder aplicar todas las matemáticas que conocemos a cualquier expresión matemática. Y todas las reglas matemáticas que conocemos a cualquier expresión algebraica. Si yo tengo esa integral, lo primero que observo es que en el denominador tengo un producto notable. Entonces, yo en el denominador tengo un producto notable x más a al cuadrado. Y x más a al cuadrado es x al cuadrado más 2ax más a cuadrado. O sea que x más 1 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2x más 1. Que se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo a lo que tengo en el numerador. Pero en el numerador me falta un 1. ¿De acuerdo, Ángels? En el numerador me falta un 1. ¿Puedo poner un 1 en el numerador? ¿Matemáticamente es posible? Pues sí. ¿Cómo? Pues poniéndolo y quitándolo. ¿Qué significa eso de poner y quitar? Pues que estarás de acuerdo conmigo en que x al cuadrado más 2x es igual a x al cuadrado más 2x más 1 menos 1. ¿Verdad? Bueno, pues si yo implemento en la integral, me va a quedar x al cuadrado más 2x más 1 menos 1 entre x más 1 elevado al cuadrado, diferencial de x. O sea, que me va a quedar la integral de x más 1 elevado al cuadrado menos 1 partido por x más 1 elevado al cuadrado, diferencial de x. Bien, pues si yo ahora aplico las propiedades de la primera integral, es decir, tengo una suma, puedo separar los sumandos que hay en el numerador con el mismo denominador, voy a obtener dos integrales. Una integral que será x más 1 elevado al cuadrado partido por x más 1 elevado al cuadrado, menos la integral de 1 partido por x más 1 elevado al cuadrado. Diferencial de x aquí y diferencial de x aquí, que no se me olvide. Por lo tanto, sin tener que realizar ningún cambio de variable de momento, pues tenemos aquí la integral del diferencial de x menos la integral de x más 1 elevado a la menos 2, diferencial de x. O sea, que hemos conseguido tener una integral inmediata, porque la integral de x más 1, la derivada de x más 1 es 1, con lo cual no hace falta que haga el cambio de variable. Y aquí ya lo que tendríamos sería la integral de x, o sea, la integral del diferencial de x, que es x, más 1 partido por x más 1
más c. Y esa sería nuestra integral. ¿Lo hemos pillado, Ángels?